Hola, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos nuestros televidentes al gran debate de medios que tenemos hoy desde la capital del norte de Santander, hoy con los candidatos a la gobernación de este departamento. Y damos ya la bienvenida también a nuestros candidatos y por supuesto también a nuestros periodistas que nos van a acompañar durante toda esta noche. Iniciamos con los periodistas y le damos la bienvenida al señor Carlos Salazar, quien es periodista de CMI. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Astrid, para usted y para toda la teleaudiencia en el país del Canal TRO, y muy complacido de estar de nuevo en este gran debate con los candidatos a la gobernación de Norte de Santander. Gracias. Olga Lucía Cotamo, quien es la directora de noticias de RCN Radio en Norte de Santander. Olga, muy buenas noches. Muy buenas noches, Astrid. Un saludo especial para todos los oyentes, para los televidentes, porque les recordamos que estamos también transmitiendo a través de nuestra emisora Fiesta de RCN y la radio en directo, para que conozcan las propuestas de cada uno de los candidatos a la gobernación, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a todos ustedes. Vamos ahora con el señor Jorge Colmenares, periodista del Canal TRO y quien es el jefe de contenido acá en Cúcuta para el Canal TRO. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches de nuevo, Astrid, a la audiencia, a los candidatos, bienvenidos a esta nueva jornada de debate electoral, todo con miras a que los votantes y el país, especialmente los nortesantanderianos, conozcan sus propuestas y elijan al mejor. Bienvenidos. Gracias, Jorge, y gracias a todos los periodistas que en este momento se encuentran, y también a nuestro público, a nuestros televidentes. Y vamos a saludar y darle las buenas noches a nuestros candidatos, a los que aceptaron. Cabe resaltar que se hizo la invitación a todos los candidatos que están aspirando a llegar a la gobernación de Norte de Santander. Solo uno no asistió esta noche y es el doctor William Villamizar Laguado. Pero vamos a darle el saludo y la bienvenida a la doctora Mila Romero. Dos no asistieron. Dos candidatos no asistieron. William Villamizar. Y su hermano. Y el hermano. Buenas noches, doctora Mila. Muy buenas noches, Astrid, muy buenas noches a Jorge, a Olguita y a Carlos. Y a mis compañeros de debate y a todo el público presente y a los que nos están viendo desde sus casas. Doctora Judith Maldonado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Primero que todo, agradecerles a los medios el concurso de sus esfuerzos y la iniciativa para brindarle a los nortesantanderianos la oportunidad de conocer a algunos de los candidatos, ¿no? Y como dijo Mila, ¿no? Fueron dos, los hermanos Villamizar Laguado, ¿no? Que parece que no es uno, sino dos candidatos fantasmas, porque los echamos de menos en todos los debates. Primero de todo, agradecerle a los medios, por supuesto, a Juan Carlos y a Milla, con quienes ya hemos tenido la oportunidad de presentarle a ustedes nuestro programa, y especialmente a los televidentes. Tengo que mandar saludos porque me han comentado que incluso como si fuera partido de Selección Colombia, están con pantallas gigantes en 28 municipios viendo este debate. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por esos esfuerzos que hacen. Y a todos los que han mandado en el WhatsApp mensajitos de bendiciones y oración. Dios les pague. A usted, doctora Judith. Vamos a saludar al doctor Juan Carlos García Herrero. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, muy buenas noches. Es un placer estar aquí en este concurso de medios tan importante de Colombia, que son medios nacionales. A mis compañeras, placer nuevamente participar de un debate que nos permite a los nortesantanderianos conocer las propuestas de los aspirantes a la gobernación del departamento. Un saludo a la audiencia, por supuesto, y a las personas aquí presentes. Una muy buenas noches. Doctor Juan Carlos, como usted lo ha dicho, a nivel nacional estamos en ese momento llevando nuestra señal del Canal TRO con este gran debate de medios con los candidatos a la gobernación de Norte de Santander. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web www.canaltro.com para que puedan ahí ver detalle, minuto a minuto, lo que estaba ocurriendo en ese gran debate de medios. Vamos a explicarle rápidamente la dinámica a nuestros candidatos. Van a tener ustedes un espacio hasta minuto y medio para poder responder las preguntas que vamos a tener de inicio, 3 temas centrales, los cuales van a ser frontera, vamos a tener también el tema de posconflicto e infraestructura. Posteriormente vamos a tener un bloque donde los periodistas libremente van a hacer preguntas a los candidatos que se encuentran y ellos direccionan la pregunta a quien ellos deseen. Después van a ver un espacio o un bloque en el cual ustedes como candidatos se van a hacer preguntas y van a ver contrapreguntas, por supuesto, y después nuevamente retornamos con los periodistas. Van a tener hasta minuto y medio para responder, ¿entendido?
Bueno, le solicitamos a todos nuestros televidentes que estén ahí, en contacto con nosotros, porque ya damos inicio a ese gran debate de medios acá, desde la capital norte santanderiana, desde la Torre del Reloj, donde estamos generando esa señal para todo nuestro departamento norte de Santander, para Santander y Colombia. Y un saludo muy especial a aquellos que en ese momento se encuentran en la zona del Catatumbo, pues conectados con la señal de ese medio de comunicación. Vamos a dar inicio y el inicio como tal es con la presentación de cada uno de los candidatos, de quiénes son y cuál es su pilar durante este programa de gobierno que ustedes están presentando a los norte santanderianos. Empezamos con la doctora Mila, por favor. Bueno, quiero decirles quién es Mila Romero y por qué estoy aquí hoy como candidata para la gobernación del norte de Santander. Soy una cucuteña que me gradué del Colegio Santo Ángel de la Guarda, que me gradué como ingeniera civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, que he sido servidora pública, fui jefe de vías en la alcaldía del 2002, donde implementé un programa que se llamó Comunidad Gobierno, con el cual se pavimentaron muchas vías y se hicieron muchas obras en la ciudad de Cúcuta. Fui la primera mujer en ocupar el cargo como directora del Instituto de Deportes del Norte de Santander, donde se implementaron las escuelas deportivas para tener el tiempo libre de los niños y de los jóvenes ocupados en cosas sanas. También fui asesora del Corpe Centro Oriente, era la oficina de planificación a nivel regional que incluía 6 departamentos de la región Centro Oriente. Fui gerente de Metrovivienda, donde alcancé a rescatar 300 subsidios de las familias que se iban a perder porque llevaban 5 años esperando que se les diera una vivienda, y alcancé a construir la mitad de estos subsidios y entregar las viviendas en un año que estuve en esa entidad oficial. Como servidora pública he realizado buenos logros, sé que las cosas se pueden hacer, pero mejor he ejecutado los recursos de manera honrada y de manera transparente. Gracias, doctora Mila. Seguimos con la doctora Judith Maldonado. Bueno, yo soy de profesión abogada, defensora de derechos humanos. A nivel de estudios tengo una maestría en derechos humanos y actualmente curso un doctorado en derecho. A nivel de la experiencia y lo que me une y me duele de este departamento, yo he sido defensora de derechos humanos acá 15 años, lo que me permitió conocer y acompañar a las víctimas de este departamento, a la población. Doctora Judith Quepeda, tenemos una falla con su micrófono, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con todo lo que vamos a ver acá en este gran debate de medios, cuando es una alianza de medios de comunicación en Norte de Santander, para que ustedes vean lo que está ocurriendo en nuestra región cuando se habla de política. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, nuestros televidentes que están ahí muy pendientes de lo que se va a desarrollar acá en nuestra emisión con este gran debate de medios con los candidatos a la gobernación del norte de Santander. Continuamos con la doctora Judith Maldonado. Por favor, presente usted su programa de gobierno y también su hoja de vida. Yo soy abogada de profesión, tengo una maestría en Derechos Humanos y actualmente curso un doctorado en Derecho. He trabajado en Norte de Santander los últimos 15 años como defensora de derechos humanos, lo que me permitió conocer la realidad de las víctimas, que son muchísimas en un departamento que ha sufrido tanto el conflicto armado. También acompañé al pueblo indígena Barí, a los campesinos, a los sectores estudiantiles, juveniles, población carcelaria y comunidad LGBTI. A nivel de los reconocimientos, yo creo que es importante decirle a los nortesantanderianos, yo pude estudiar en una universidad pública porque obtuve la distinción Andrés Bello como la mejor bachiller en el IFES, y he tenido reconocimientos internacionales a mi trabajo. El premio Shalom, un premio que se entrega en Alemania hace 35 años a una persona en el mundo una vez al año por sus esfuerzos en la búsqueda de la justicia y la paz. También el Premio Nacional de Defensa de Derechos Humanos en la primera versión, en la categoría como defensora de derechos humanos. Y bueno, ahora probando el sonido les estaba comentando el tema de nuestro programa de gobierno, ¿no?, que fue construido
con la gente a través de unas 197 reuniones que hicimos visitando los 40 municipios del departamento y se estructuró en 6 ejes programáticos. El primero, justicia y equidad social para el campo y la ciudad. El segundo, unidad, democracia y transparencia, desarrollo agrario integral y sostenible, infraestructura para el acceso a derechos, territorio ambiental verde y protegido y humanismo y construcción para la paz. Doctora, gracias. Doctor Juan Carlos García Herreros, por favor, su hoja de vida y su programa de gobierno. Bueno, yo soy un empresario cucuteño que sirve en el sector de la construcción, en el sector agropecuario y he participado del sector gremial también. Estuve en la Cámara de Comercio 11 años, donde fui presidente en 2 oportunidades de la Junta Directiva. En la Zona Franca también fui presidente de la Junta Directiva. Me he desempeñado toda la vida en el sector empresarial y gremial y ahora pretendemos servir en lo público, creyendo que, y estamos convencidos además, de que vamos a instalar un granito de arena para construir un nuevo norte de Santander, donde un nuevo modelo económico nos permita llevar a final término el desempleo que hoy nos agobia, ponerle fin a este flagelo de la sociedad norte santanderiana, producto de la mecánica para instalar empresariado, emprendimiento en los sectores urbanos y en los sectores rurales, donde tenemos unas grandes dificultades económicas, sociales y políticas, y esperamos hacer el trabajo adecuado para sentar las bases del desarrollo de nuestro norte de Santander. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, siendo así, vamos a dar inicio entonces a la pregunta que quieren hacer en ese momento los periodistas sobre esta propuesta de gobierno que ellos están entregando en ese momento y también sobre su hoja de vida. Iniciamos con Olga Lucía Cotamo. Muy buenas noches de nuevo a todos los candidatos. Esa pregunta va para los 3 candidatos. El tema en estos momentos crucial y que preocupa al norte de Santander tiene que ver con el cierre fronterizo. Ustedes al llegar a la gobernación, cualquiera que sea, se van a encontrar con ese inconveniente porque ya han escuchado las últimas declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cómo van a entrar ustedes a resolver esta crisis concretamente, ¿no? Concretamente, ¿cómo van a entrar a resolver esa crisis financiera que deja los efectos del cierre fronterizo? No solamente afecta a Cúcuta, el área metropolitana, sino también a otros municipios del departamento. La pregunta para los tres, todos los doctora Mila. candidatos. Primero que todo, es lamentable ver que por la nueva unión que hay entre Santos, Maduro, Timochenko y que ahora entró también el fiscal general de la Nación, los residentes de la zona de frontera tengamos que sufrir esto. Y ya estamos cansados de ser esa cortina de humo. En este momento se han puesto de acuerdo, el uno dijo 6 meses y el otro dijo 6 meses. Sin embargo, necesitamos que Colombia nos conecte con Colombia. Es que históricamente hemos salido por el puerto de Maracaibo y aún no tenemos conexión con Colombia. Necesitamos vías y conexión a los puertos de Colombia. Vamos a dejar esa dependencia económica de Venezuela. Vamos a generar industria y microempresa. Necesitamos una ley como lo fue la ley PAES en el Cauca, donde hayan exenciones tributarias, exenciones de impuesto, de IVA, de renta, complementarios y reducción de tarifas de energía, porque si no, para ninguna empresa va a ser atractivo venir a instalarse en norte de Santander y a largo plazo, por lo menos a 10 años. Vamos a rescatar el sector de las confecciones, sobre todo en el sector, en la línea de los jeans. Son tan de buena calidad que inclusive imitan las mejores marcas. Vamos por ahí a generar empleo. El sector del turismo. El turismo en norte de Santander no ha sido explotado y tenemos historia, cultura y naturaleza. Y vamos a trabajar con la agroindustria para generar un valor agregado a esos productos que hoy en día se le están perdiendo a los campesinos. Gracias, doctora Mila. Por favor, doctora Judith. Mire, aquí ha faltado voluntad política. El tema de la frontera no es una crisis de hace 6 semanas, es una realidad sostenida hace mucho tiempo. Tenemos un COMPES de frontera, el 3805 desde mayo del 2014, que no se ha hecho efectivo. Tenemos la ley 1454 del 2011, donde se permite conformar regiones y zonas de frontera. Por supuesto, incluso tenemos un Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que permite
la creación de zonas de integración fronteriza. Entonces lo que ha faltado es hacer efectivo unos planes de choque para fortalecer la productividad de este departamento y hacerlo autosostenible. Nosotros vamos a trabajar en generar, pero como eso es una propuesta a largo plazo, de manera concreta, nosotros vamos a promover acuerdos binacionales, vamos a usar todas estas políticas que están ahí marcadas, un programa de prevención, atención y solución al cierre de la frontera, una propuesta de definitivamente tenemos que, entre todos los municipios e incluso las fronteras de todo el departamento, empezar a abrir un escenario de diálogo para hacer realizable esos acuerdos binacionales. Gracias, doctora Judith. Doctor Juan Carlos. Bueno, la verdad es que todas estas ventajas de cargas impositivas, de exenciones tributarias y demás, en una frontera tan extensa como la colombiana con la venezolana, pues el gobierno nacional finalmente termina por no optar por estas políticas. Por eso, esta exención de IVA que hubo en este momento no nos sirve sino para la región norte santanderiana. En la anterior crisis se resolvía porque los norte santanderianos podían vender al interior del país, produciendo un efecto positivo, temporal, y tampoco estoy de acuerdo con que esa sea la solución. Aquí la verdadera solución es producir la infraestructura que necesita nuestro departamento para ser competitivo. Lo demás es sofismas de distracción que no son posibles desde el punto macroeconómico colombiano. Total que esta es una gran oportunidad para producir la orientalidad de nuestro departamento en la infraestructura vial que tanto necesitamos y que nos conecta desde Bogotá, Tunja, Paipa de Uitama, Capitanejo, Málaga, el Páramo, el Almorzadero, Chitagá, Cúcuta, Ocaña en este momento, pero que la verdad debe llegar a Astilleros y continuar a Tibú, el Tarra, Convención La Mata, que es la verdadera posibilidad para tener la infraestructura, para movilizar los productos norte santanderianos al interior del país y exactamente a Bogotá, donde está el gran mercado con mejor poder adquisitivo, y salir de una manera relativamente competitiva a los puertos nacionales. Gracias, doctor Juan Carlos. ¿Alguno de los periodistas desea hacer otra pregunta? Referente al tema, uno de los inconvenientes que tiene Norte de Santander es que estamos prácticamente incomunicados con zonas tan importantes como Arauca, como Boyacá. La vía de la soberanía está inservible. Y esa carretera Cúcuta, Convención La Mata, la estamos escuchando hace mucho tiempo. Concretamente, ¿ustedes qué van a plantear? ¿Qué tienen dentro de su programa de gobierno para que esas vías, que son fundamentales, porque hoy estamos prácticamente, no hay comunicación con Arauca, porque todos los productos salían era por San Cristóbal, era más fácil ese recorrido. Y hoy prácticamente los productos que vienen de Arauca y los que van de Cúcuta hacia esa región de Colombia no lo pueden hacer. ¿Cómo se puede plantear hacer esas vías lo más pronto posible para lograr sacar los productos de esta región hacia el interior del país? Gracias, Carlos. Iniciamos con el doctor Juan Carlos, por favor. Bueno, la verdad es que financieramente el departamento no tiene la capacidad para hacer la vía de la soberanía que vale un dineral. Tampoco la de Tibú, el Tarra, Convención La Mata. El del gobierno departamental, y yo estoy planteando en el tema de la infraestructura de las secundarias, que entre otras cosas tenemos la complejidad de que Tibú, el Tarra, Convención La Mata es una vía secundaria que nos obliga a hacerla el departamento, haciéndola muy difícil porque esta vía puede costar unos 750.000 millones de pesos que no tiene el departamento cómo hacerlo. Nosotros estamos planteando un trabajo sobre la red secundaria del departamento en lo fundamental de los municipios que tienen hoy grandes dificultades económicas. Y está contemplado en esos 560 kilómetros que tenemos en el contrato plan entre Cúcuta y Tibú, o entre Astilleros, a 20 kilómetros de Astilleros ya está pavimentada la vía con algunas dificultades, pero de ahí a Tibú hay unos 55, 60 kilómetros que están contemplados en este plan del contrato plan. Quiero decirle que aquí tenemos municipios y corredores, peor todavía, Santiago, Salazar, Arboledas, Cucutilla, por ejemplo, o Chinaco, Tatoledo, La Bateca, La Lejía, que es una vía extraordinaria para llegar a esta central del norte de Ruta 55,
que nos pone en la capital de la República con 80 kilómetros menos radios de curvatura, mucho menos pendiente que la de Cúcuta-Bucaramanga. En la de la Soberanía es imposible financieramente para el departamento construirla. No lo ha hecho la Nación, mucho más difícil para nosotros, para no decir que imposible. Gracias, doctor Juan Carlos. Doctora Judith, por favor. Mire, hay que decirle a los televidentes cómo estamos de mal. Yo creo que primero, antes de generar conectividad hacia afuera, hay que fortalecer lo que tiene el departamento. Y tenemos una red secundaria de 1.459 kilómetros. Solo el 24% está pavimentado, es decir, apenas hay 358 kilómetros, de los cuales 157 están en muy mal estado. En vías terciarias tenemos 5.581 kilómetros, de los cuales apenas se le hacen mantenimiento a 155. Y de la red primaria, 884 kilómetros y solo está pavimentado el 72%. Por supuesto que hay que fortalecer el departamento, es que ese fue el grito que nos dieron los nortesantandereanos con el cierre de la frontera. No queremos depender más, queremos fortalecer lo nuestro. Ahora, ayer Mila me decía en el debate, y para sacar carbón, yo le digo, mire, el Producto Interno Bruto del tema minero aporta el 3%, mientras que el tema agropecuario aporta casi el 11%, es decir, la productividad y la riqueza de este departamento está en la producción de alimentos. Esta candidatura se compromete en el eje de infraestructura para derechos, por supuesto, a atender esos 3.061 kilómetros de vías terciarias y secundarias. Déjeme decirle, al de la silla vacía, William Villamizar, a su pupilo Edgar Díaz y a quienes han malgobernado este departamento no les alcanzaron 166 años para entregarnos un departamento con vías terciarias y secundarias. Doctora Judith, gracias. Doctora Mila, por favor. Bueno, de verdad este departamento se encuentra en sus vías en un mal estado, no, en un pésimo estado. Lo he recorrido, conozco sus municipios, por eso precisamente estoy aquí, porque como ingeniera civil sé que las obras se pueden hacer. Lo hice ya cuando fui jefe de vías de la alcaldía en el 2000. Me preocupa muchas veces ver que una candidata a la gobernación piense desde ya en aislarlos, que no, porque el carbón no representa la mayoría del porcentaje del Producto Interno Bruto, nos vayamos a aislar y no nos conectemos con los puertos. Tenemos que conectarnos con Colombia, tenemos que conectarnos con los puertos. En mi programa de gobierno de un norte seguro, de un norte productivo, vamos a priorizar dónde está la producción del departamento y por esas vías vamos a empezar. ¿Por qué? Porque es que no tenemos un plan vial. Se han pasado 8 años de este gobierno, que además es el carrusel de la gobernación, donde un gobernador pone a uno y este quiere volver a poner al otro, pero no hay un plan vial ni se ejecutan las obras. Entonces necesitamos es voluntad política. La vía de la soberanía, tenemos que unirnos con el departamento de Boyacá, con el departamento de Santander, para entre los tres, porque tal vez solo el departamento no tenga los recursos, pero si nos unimos los 3 departamentos podemos sacarla. La vía del carbón, solo se hizo el recurso que dejó el presidente Uribe para hacer, y de ahí en adelante no se le volvieron a inyectar recursos. Gracias, doctora Mila. Jorge Colmenares, del Canal Tro. Sí, gracias. Yo no sé si entendí mal, pero lo que dijo el doctor Juan Carlos García era construir hacia adentro las vías secundarias. ¿Pero con qué recursos, doctor Juan Carlos? ¿Regalías? Bueno, yo quiero aclarar que la vía de la soberanía va hacia el Arauca, que es un tema más complicado. Las vías secundarias a estos municipios, sin intervenir todavía, solo con Vención Ocaña, estamos en 560, nos falta Teorama, Carí, San Calixto y El Tarra, que son municipios definitivos para construir la paz y en la medida en que se firme la paz el posconflicto. Necesitamos, hay una figura que creó el gobierno nacional hace 5 años, se llama contrato plan, donde la entidad territorial que la propone paga el 8%. Vía regalías produciríamos ese pago de ese 8%, que son unos 120.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que pavimentar 500 kilómetros mal contados valen 1.6 billones de pesos. Total que nos correspondía pagar ese 8% de 1.6 billones, que se trae, es una figura para traer desde las distintas entidades que corresponden recursos a las regiones y de las entidades regionales también instalando este 8%. Ese es el mecanismo para las secundarias.
Nos queda faltando la más importante, donde debe haber un compromiso del gobierno nacional. Si hay firma de paz y posconflicto, no sería posible bajo ninguna circunstancia este hecho sin esta vía Tibú-El-Tarra Convención La Mata. Esta vía nos pone 100 kilómetros más al norte de la actual transversal por Sardinata. Quiere decir que produciría un globo de terreno fantástico donde está el carbón, que, doctora, produce 35.000 empleos para el norte de Santander. No es fácil reemplazar en nuestra economía 35.000 empleos y son 38.000 realmente entre directos e indirectos. Gracias, doctor Juan Carlos. Ya terminó su tiempo, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el bloque que se ha tratado acá a grandes rasgos, más o menos lo del tema de la frontera, y es que es uno de los temas que obviamente debe enfrentar el gobernador que llegue, y la pregunta es la siguiente: como gobernador, ¿qué aplicarán para que termine la dependencia del norte de Santander con Venezuela? Iniciamos con la doctora Judith Maldonado. Bueno, yo les comentaba, hay que fortalecer la economía del departamento, hay que hacer de Norte de Santander un departamento autosostenible. Mira, tenemos una afectación, ya sabemos la distancia de la frontera, ¿no? 2.224 kilómetros. 15 municipios del departamento tienen frontera con Norte de Santander. Insisto, claro, García, 35.000 empleos, pero el Producto Interno Bruto que aporta la minería y las canteras son el 3%, mientras que la producción de alimentos no. Ahí va a estar en nuestro programa de gobierno el mayor énfasis, pero el segundo va a ser el tema del turismo. Y déjeme decirle, García Herreros, que plata para las vías terciarias y secundarias las hay. Tenemos ahí, todos los que hemos pasado por el aeropuerto a tomar un avión, tenemos que pagar la estampilla Prodesarrollo. ¿Y cuántos somos los que pasamos por ahí? 860.000 nortesantanderianos o usuarios al año. Eso nos deja 5.800 millones de pesos. Y ahí dice, en el cubículo, el 30% se va para vías secundarias y terciarias. Entonces, esta candidatura les propone a los nortesantanderianos fortalecer la casa, antes de ponernos a pensar en fortalecer una economía de comercio exterior, productividad agraria y turismo. Y para eso hay que garantizar vías, infraestructura para el acceso a derechos, movilidad humana y productiva. Doctora Mila, por favor. Bueno, el tema de la frontera es muy delicado, no solamente porque no podamos pasar o hacer un intercambio de productos, porque además históricamente en esta zona se había vivido de la frontera. Y Villa del Rosario está casi que la mayoría desempleados, familias enteras en este momento están pasando necesidades. ¿Por qué? Porque la mamá trabajaba en uno de los restaurantes en Venezuela, el papá era mototaxista, estaban los cambio bolívares, los que pasaban los productos, y vemos cómo el gobierno, con un desconocimiento de la situación real de la zona de frontera, lo que vino a ofrecer fue cárcel para los pequeños comerciantes con una ley anticontrabando. Yo lo planteé al principio, vamos a tratar de desarrollar microempresa, industria desde Cúcuta, de la zona de frontera, dando unos beneficios especiales a largo plazo, capacitaciones también a los jóvenes, llevando el SENA a los barrios, llevando el SENA a las mujeres. Lo que a mí también me preocupa es la parte del manejo político, porque, por ejemplo, ¿cómo van a sentir respaldo los nortesantanderianos cuando, por ejemplo, las personas de los partidos de la UP y del Polo han manifestado apoyo total a todo lo que hace Maduro en contra de los habitantes de la frontera? Ahí necesitamos que los habitantes se sientan respaldados, que tengan un dirigente que los entienda y los ayude. Gracias, doctora Mila. Doctor Juan Carlos. Pero aquí lo que hay que hacer es cambiar de modelo económico. Nosotros éramos productores hace 100 años de muchas cosas, plata de fósforos, por ejemplo. Coltejer nació acá, teníamos energía eléctrica, tren y demás. Nos trasladamos a esta economía comercial producto de la bonanza petrolera venezolana. Evidentemente teníamos unas cercanías sociales, económicas y familiares. Nosotros tenemos una vinculación familiar muy estrecha en el caso de Cúcuta particularmente,
y el Táchira, San Cristóbal y estas poblaciones cercanas a la frontera. Definitivamente necesitamos pasar de esta cultura comercial a una cultura productiva y competitiva que algunos no conocen, entre otras cosas, y que no han sido capaces de instalar este nuevo modelo, porque esto era una muerte anunciada. Hace 20 años hacia acá, la frontera producía unos picos que enriquecían a muy pocos y después unos picos bajos que empobrecían a todo el mundo. Esa es la verdad, y nos concentramos en una ilegalidad e informalidad notoria en la frontera. No se puede desconocer que hoy el gran problema de la frontera y el origen del cierre de la frontera es la gasolina, que dicen los expertos llegan a Colombia 200.000 barriles diarios de gasolina, o llegaban, y eso produce esta ilegalidad en la frontera. Total que hay que volvernos una economía productiva, competitiva, rentable y exportadora. Y para eso necesitamos invertir una gran cantidad de dinero en educación. Gracias, doctor Juan Carlos. Las contrapreguntas de este bloque las veremos después de estos mensajes de interés. Ya regresamos. Candidatos a la gobernación de este departamento. Bueno, gracias, televidentes. Nosotros continuamos acá con este gran debate de medios generado desde la Torre del Reloj en la capital norte santanderiana, y estamos con los aspirantes a la gobernación de Norte de Santander. 3 de los 5 que se lanzaron a la gobernación de Norte de Santander a ser gobernadores, pues estamos con 3 de ellos que sí permitieron o asistieron a ese encuentro del gran debate de medios cuando estamos con CMI, RCN Radio y por supuesto el Canal TRO. Vamos ahora a dar paso a las contrapreguntas de nuestros periodistas. Se inicia Olga Lucía Cotamo, quien es la directora de noticias de RCN Radio Norte de Santander. Olga Lucía. Astrid, muchas gracias. Quiero retomar un tema de la frontera y esta pregunta va dirigida a la doctora Judy, quien se refería al sector carbonero. Es el sector más afectado en estos momentos con el cierre fronterizo porque utilizaba las vías venezolanas. 6.000 toneladas salían diariamente por Venezuela hacia el exterior y afecta a 6.000 familias aproximadamente. Y deja un gran dividendo al norte de Santander. Usted hablaba de que hay otros sectores importantes, pero llegar usted a ser gobernadora, la frontera cerrada, aunque el gobierno está dando pañitos de agua tibia, ¿cómo entrar a resolver para evitar que el sector carbonero se siga afectando? Afortunadamente, Olga Lucía, hace poco también algunos asistimos, creo que nosotros 3, a un foro con el sector carbonero. Mira, el problema, según ellos, hoy y desde hace mucho no es solo el cierre de la frontera. Hoy así abran la frontera, no hay el combustible necesario para trasladar el carbón, ¿sí? No tienen sino apenas el 22% de la CPM que requieren para hacer los recorridos. ¿Te das cuenta? O sea, Venezuela puede abrir la frontera, pero el combustible nos tiene que llegar a los nortesantanderanos de este gobierno, que es al que le pagamos el impuesto. Hay una demanda de, por lo menos, y un compromiso del gobierno nacional de entregar 11 millones de barriles, de galones de gasolina y de combustible, y no están llegando sino 3.500.000 y con la cuota que aumenta. Ese, entonces, para que todos tengamos en cuenta que no es solo el cierre, es también el abandono estatal en que tienen esta actividad económica. Ustedes vieran la informalidad, la falta de regulación en los permisos de la actividad minera. No sé si lo sepan, estamos en un vacío jurídico. La ley, el Código de Minas, la 685 del año 2001, por control de constitucionalidad, estamos sin una reglamentación que les dé a ellos seguridad jurídica. Es decir, hay un montón de cosas que nosotros estamos absolutamente comprometidos con el sector carbonífero, pero no necesariamente es con recursos públicos hacerles las carreteras. Gracias, doctora Judith. Carlos Salazar, por favor, de CMI. Sí, le quiero preguntar a Juan Carlos García Herreros el tema de la seguridad, que desde luego va compaginado con el cierre de la frontera. Maduro ha dicho que, infortunadamente, las bandas criminales, él llama paramilitares, se han tomado la zona de frontera, y hasta que no haya esa erradicación por parte de ambos gobiernos, no va a ser la apertura de la frontera. Entendiendo lo que pasa en la zona del Catatumbo, donde pues convergen guerrilla, grupos al margen de la ley, y en zonas como Puerto Santander, Villa del Rosario,
¿Qué va a hacer en ese aspecto de la seguridad, que es también parte fundamental para que esta frontera vuelva a tener ese auge y que la parte comercial pues no se vea tan lesionada por ese tipo de delitos que se cometen por parte de estas bandas, como es la extorsión, el secuestro, en fin? Bueno, es que el desajuste macroeconómico venezolano es total y no permite la posibilidad de comerciar con ellos adecuadamente. Usted no puede tener un galón de gasolina a 130 pesos cuando en Colombia vale 9.000. Eso da para cualquier cosa. La ilegalidad la produce este negocio, pero nosotros necesitamos construir otro tema, y está fundamentado en oportunidades que da un nuevo modelo económico, que precisamente es empleo a través de microempresas en las zonas urbanas y un proceso agropecuario de cadenas productivas con base en una figura económica que se llama alianza productiva. Esto incluye la tierra, el campesino, la asistencia técnica, la asistencia financiera y el socio comercializador. Esa es la vía y única posiblemente para que el campo sea rentable. Las únicas 3 apuestas en el campo que son exitosas en Colombia son el banano, el café y las flores, porque tienen este componente y tienen un socio comercializador fuerte. En el caso nuestro, la palma es posible porque tiene ese componente. Pretendemos instalar en el sector agropecuario hortifruticultura, ovinos, madera renovable y caucho con la misma figura. En la medida que seamos capaces de construir un campo rentable, primero produciremos emigración de las ciudades a los campos, produciendo un campo mucho más competitivo, descongestionando las ciudades y produciendo una economía agraria rentable y competitiva. Gracias, doctor Juan Carlos. Jorge Colmenares por el Canal Tro. Efectivamente, el problema de la frontera es el diferencial abismal de precio que hay de los hidrocarburos, y eso es un tema que siempre se va a trabajar subrepticiamente, ilegalmente. Pero, doctor Juan Carlos, usted habla mucho de la creación para solucionar la crisis económica o fronteriza, la generación de empleo, y usted viene de Cámara de Comercio, estuvo en la zona franca, ¿por qué ha sido tan desaprovechada? Incluso empresarios en Ureña, en San Antonio, aprovecharon la zona franca cuando comenzaron a verse las nacionalizaciones de Chávez. Se levantaba un lunes de pronto de mal de genio y nacionalícese. Mucha gente colombiana en Ureña se trajo hacia la zona franca y están con algunos problemas, pero salvaron una empresa de muchos años. ¿Por qué la zona franca no ha funcionado? Usted, que estuvo al frente de la zona franca. Es que el problema es estructural en nuestro departamento. No tenemos gas natural. Las familias nortesantanderianas no tienen el cubrimiento del 100% de gas natural. Mucho menos hay gas natural para el empresariado. Esa es la energía limpia y más económica hoy en Colombia y en gran parte del mundo. Tenemos esa limitante. Tenemos la energía más costosa de Colombia, por otro lado. Otra limitante para ser competitivos. Y tenemos un problema de conexión vial o de infraestructura vial. Cuando se unen esos 3 componentes y un pueblo con un problema de educación estructural, pues se combinan toda esta complejidad negativa y nos produce una deficiencia competitiva de grandes proporciones. Entonces, aquí la propuesta es que el Estado ponga condiciones para que haya empresarios exitosos que sean capaces de generar el empleo que necesita nuestra gente. Y en el caso particular nuestro, yo me asombro porque hay 3.500 talleres de calzado en el área metropolitana, 3.000 talleres satélites de confecciones, donde hay, por supuesto, una gran oportunidad para construir empresarios del futuro. Esta gente fundamentalmente es emprendedora y pequeñísimos empresarios. Aquí tenemos un proyecto de microcréditos que serán 14.000 para 4 ciudades del área metropolitana de hasta 5 millones de pesos, y dicen los economistas y especialistas que crearemos 1.5 empleos por cada microcrédito. Quiere decir que vamos a construir 21.000 empleos. La zona franca, doctor, la zona franca. Vamos para la zona franca. Es que la zona franca tiene un costo muy alto. Le va a caer el tiempo. Claro, yo estuve ahí en la presidencia de la zona franca y cobraban $3 por metro cuadrado. Imposible, porque las cargas impositivas solo están patrimonialmente y el IVA que generan los equipos ahí.
Bueno, doctor Juan Carlos, muchas gracias, como también le damos agradecimientos y un saludo muy especial a aquellos que nos están escuchando a través de la emisora Fiesta 900 AM de RCN Radio. Y por supuesto, invitar a todos nuestros televidentes a que nos sigan a través de nuestra página web y también a través de nuestro Twitter, #Gran Santander Elige. Acá estamos haciendo democracia. Vamos ahora con el bloque de posconflicto. El bloque... Sí, señora, adelante. En cuanto a las preguntas o contrapreguntas que hicieron los periodistas, el tema, por ejemplo, de frontera en cuanto al contrabando. Para ninguno es un secreto que el contrabando con la frontera cerrada no ha parado. Es un problema interno que tiene Venezuela porque lo manejan algunos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Lo pude comprobar, estuve en el matadero de Villa del Rosario y le pregunté a la gerente, ¿estará contenta? Ahora sí ha crecido el número de reses sacrificadas al día. Me dijo, no, son las mismas. El combustible, las reses, todo ha seguido pasando porque es un negocio que maneja la Guardia Nacional Bolivariana. En cuanto al tema de seguridad, para el periodista Carlitos, yo fui a ver cuando pasó la crisis en la frontera de los deportados cuáles fueron los paramilitares que nos envió el señor Maduro. Y eran puras niñas, eran puras mujeres, eran los más pobres de los pobres, que fueron desprotegidos de todos sus derechos y además enviados con la ropita que tenían puesta, con sus casas demolidas, les robaron sus pertenencias. Y eso se ve en esta zona, mientras que en Arauca sí vemos cómo la frontera está abierta para que pasen a pagar las extorsiones al vecino país. Entonces necesitamos un gobierno que ponga condiciones claras y sea capaz de defender los derechos humanos de los habitantes de frontera. Gracias, doctora Mila. Bueno, vamos. ¿También opinar? Sí, claro, Bueno. si usted así lo quiere. Los periodistas dirigen la pregunta a quien ellos consideren. Bueno, frente al tema de frontera, mire, hay una situación, ¿no? Esta candidatura considera que las fronteras son espacios vivos, es decir, de relaciones sociales, culturales, familiares, comerciales, que se deben mantener. Hay tres tipos de medidas. Uno, las medidas de carácter humanitario, que se tardaron mucho tiempo en implementar. En vez de estar presentando demandas de carácter internacional, debieron operativizar y financiar la red de atención humanitaria. La segunda son las que yo llamé medidas necesarias, que todavía seguimos en mora. Las medidas necesarias son hacer todos los esfuerzos diplomáticos por restablecer la apertura de la frontera y las relaciones comerciales. Y la otra yo creo que son las que hemos intentado responder acá, que son las medidas importantes, es decir, Norte de Santander no puede verse tan duramente afectado por una decisión de Caracas, es que no somos un Estado venezolano, es decir, el impacto y el coletazo lo sentimos cada vez, como dijo algún periodista, que amanece Maduro de mal genio. Y lo que a mí me preocupa es que esa realidad la estamos conociendo hace años. Cuando yo les contesté al principio, hay unos COMPES, unos marcos legales que no ha sido posible. Tenemos un Congreso que no se pronuncia de manera estructural para fortalecer este departamento. Gracias, doctora Judith. Ahora sí, vamos con el bloque de posconflicto. Y la pregunta es la siguiente para nuestros aspirantes a la gobernación de Norte de Santander. El Catatumbo es una zona vulnerable y con presencia guerrillera, convergen el ELN, el EPL y la FARC, que adelanta un proceso de paz con el gobierno nacional. ¿Qué haría usted de ser gobernador o gobernadora con la llegada del posconflicto en esta zona norte santandereana? Empezamos con el doctor Juan Carlos García Herreros. Pero indudablemente el departamento no tiene la fortaleza financiera para soportar el posconflicto. Y creo que el gobierno nacional tendrá limitaciones para hacerlo producto de la crisis petrolera mundial. Total que necesitaremos ayuda internacional para soportar esta empresa monumental que es construir la paz sosteniblemente. Ahí en el Catatumbo existen sin número de riquezas, sin ninguna duda, empezando por la producción del 10% del ozono del mundo al norte de nuestro Catatumbo. Pero ahí hay una gran posibilidad agroindustrial y mineroenergética, entre otras cosas, que si se produce la infraestructura adecuada y en el tiempo adecuado y al costo adecuado, podemos construir
una riqueza monumental en el norte de nuestro departamento, entre otras cosas, solucionando los problemas de pobreza de todo el norte de Santander. Sin ninguna duda, ahí volvemos al tema de las oportunidades agroindustriales que indudablemente está fundamentada en el cacao, el arroz, la palma ahora, por supuesto, y la posibilidad de la ganadería que hace 50 años era el centro de la economía agropecuaria norte santanderiana. Total que en estas 4 apuestas productivas creo que podríamos construir en buena parte la economía del posconflicto que pueda solucionar los ingresos de todos los actores violentos que existen en el Catatumbo. Gracias, doctor Juan Carlos. Seguimos con la doctora Judith. Mire, yo les digo a ustedes la siguiente reflexión. No nos equivoquemos con la palabra posconflicto. Que haya una mesa de diálogo con un actor armado no nos garantiza un escenario de posconflicto. No lo dice una defensora de derechos humanos, lo ha dicho el Departamento Nacional de Planeación. En norte de Santander, en 12 municipios, tiene control los grupos paramilitares que insisten que lo llamemos BACRIN. En 4 de ellos tienen presencia y control las FARC y en 7 el ELN. Por supuesto, también están las estructuras del EPL. Entonces, yo creo que somos muy soñadores pensar que norte de Santander y Catatumbo va a ser un escenario de posconflicto con apenas un diálogo. ¿Qué va a hacer esta gobernación? Y yo les voy a ser muy franca, ¿sí? Con acuerdo o sin acuerdo, con mesa de diálogo o sin mesa en La Habana, hay que resolver las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado, social y político. Y eso no es otra cosa que inversión social. Ese Catatumbo, miren, yo les decía ayer, aporta el 28% de la producción nacional de tomate, el 22% de la producción nacional de cebolla, aporta el 12% de la producción de cacao. Hay que hacer inversión en las condiciones sociales. Esa es la mayor responsabilidad y la mayor estrategia que tenemos con este departamento. Gracias, doctora Judith Maldonado, y terminamos con la doctora Mila Romero. Bueno, en el tema, para hablar de un posconflicto, primero hay que acabar con el conflicto. Y ahí nosotros exigimos que el gobierno cumpla la promesa que hizo a los colombianos en campaña, que fue llevar a un referendo del pueblo. Ya está diciendo que no va a haber referendo. Espero que ya después de 4 años larguitos de estos diálogos en La Habana, pues me corresponda a mí como gobernadora estar al frente de este tema. Y sería un papel veedora y sería un papel de creadora de políticas, pero para una verdadera paz. Que se entreguen las armas, no el cuentico de dejación de armas, que se entreguen las armas, que se haga un desminado efectivo para evitar que más personas pierdan sus piernas como pasó con el Cabo Ávila, que se devuelvan los niños que se llevó la guerrilla de manera ilegal y de manera abusiva, los cuales han sido hasta violados en las filas de las guerrillas, que se empiece y que se acabe con los cultivos de coca, que se haga la erradicación de los cultivos de coca y que se repare a las víctimas. Esas son las cosas que nosotros aquí como gobernantes, y Mila Romero como gobernadora del norte de Santander va a estar vigilante, pero también, sobre todo, un diálogo permanente con la comunidad, porque es uno de nuestros pilares fundamentales del centro democrático, el diálogo popular. Gracias, doctora Mila Romero, y vamos ahora con las contrapreguntas. Iniciamos con Jorge Colmenares del Canal Tro. Pues usted lo ha dicho, doctora Mila, no nos metamos cuento, cualquiera de ustedes 3 o los 5 que estén los demás candidatos, que quede el próximo gobernador, será un vigilante de lo que vaya a ser en esta llamado posconflicto en todos los departamentos, no solo en el norte de Santander, porque eso es, como dice también el doctor Juan Carlos, de mucho dinero y no se va a contar con él y van a tener que acudir a los países garantes y a otros organismos para ejecutarlo. Entonces, yo creo que para mí, y estoy convencido, muy poco ustedes lo que pueden hacer. La pregunta concreta es esto, sí, ser testigo de lo que pueda ejecutar el gobierno. Sí, mucho al hacer la veeduría, para siempre estar defendiendo a los habitantes de la región. Y ahora peor, cuando vemos que hay una alianza criminal entre las FARC y el ELN, que es de público conocimiento, y que aquí en norte de Santander hemos sido los que más víctimas hemos
puesto para este conflicto. Y vemos que volvió el secuestro. Por ejemplo, hoy aprovecho para hacer un llamado por Emilio Ayala, por Ramón Cabrales en Ocaña. Vemos cómo volvió y se deterioró la seguridad de este departamento. Por eso necesitamos un gobernante que esté al frente de este tema. Y necesitamos un norte seguro, un norte productivo. Y eso es el plan de programa de gobierno de Mila Romero, gobernadora por el Centro Democrático. Doctora Judith Maldonado. Yo les insisto en el tema, mire, llamar posconflicto a un escenario, y si no estaría yo diciendo, también estamos en posconflicto con los paramilitares desde el 2005. No ha sido capaz este Estado, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con restablecer derechos de las víctimas de los paramilitares, ahora este gran reto que se viene. Lo que sí es cierto, y propone esta candidatura, es que hay que hacer los esfuerzos de construcción de paz, hay que parar a Colombia como fábrica de víctimas. Pero yo no estoy de acuerdo con usted, señor periodista. Nosotros no somos simplemente convidados de piedra desde un departamento. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme en superar esas situaciones. En el eje programático de humanismo y construcción para la paz, yo sí me he comprometido con varias tareas. 1, acceso a justicia y lucha contra la impunidad. Por supuesto que se puede destinar rubros y líneas de financiación para apoyar a las víctimas. Y metámosle el tema de frontera. Hay que hacer un acuerdo binacional porque allá hay un montón de cuerpos que no se han podido recuperar. El otro tema es restablecimiento de derechos. Tenemos obligaciones. Hay una ley de víctimas desde hace 4 años que le impone a las entidades territoriales obligaciones concretas en todos los temas. Entonces, nosotros no somos convidados de piedra. Lo que pasa es que la sensibilidad de los gobernantes, y lo digo porque yo lo he pedido en 3 gobernaciones, es el aumento de presupuestos y el compromiso serio con las víctimas de este departamento. Gracias, doctora Judith. Doctor Juan Carlos. Lo que pasa es que las leyes existen, la ley de víctimas y todo el tema, pero no aparece el dinero desde el Estado. Y el Estado regional pues no tiene la capacidad financiera. Sí, yo no diría que somos unos convidados de piedra. Hay una función del Estado nacional y otra del Estado regional, que es a donde nos corresponde. Ni la justicia la maneja la gobernación, ni la educación la maneja la gobernación, ni la salud la maneja la gobernación. Pero sí podemos poner condiciones desde el Estado regional que nos permitan trabajar en beneficio de nuestra gente, implementando unos proyectos de desarrollo, generando la sinergia entre el gobierno nacional y ayudas internacionales. El tema de la inversión en la infraestructura educativa y en la infraestructura vial son fundamentales para producir el desarrollo. Es que estamos condenados a un subdesarrollo tremendo. Hay gran cantidad de escuelas en el Catatumbo que no tienen la unidad sanitaria. Hay gran cantidad de maestros que no son del Catatumbo y desertan. Hay otra gran cantidad que no tiene la posibilidad de tener el suficiente entrenamiento para mejorar el nivel educativo de estos niños y jóvenes en el Catatumbo. Es un problema estructural de inversión y de presencia del Estado. Si no aprovechamos este momento tan difícil que vive el norte de Santander en la construcción de esta infraestructura, no seremos posibles realmente y no seremos viables como sociedad, por lo menos en el 40% del norte de Santander. Gracias, doctor Juan Carlos García Herreros. Vamos a una siguiente pausa comercial. Al regreso, más contrapreguntas por parte de los periodistas sobre este tema del posconflicto. Ya regresamos. Y continuamos desde la capital norte santandereana con este gran debate de medios, hoy con los candidatos a la gobernación de norte de Santander. Vamos a continuar ahora con las contrapreguntas y la hace Carlos Salazar de CMI. Sí, a la doctora Judith Maldonado, usted estaba hablando de la inversión social, la deuda que tiene el Departamento de la Nación con el Catatumbo, y hablaba de la producción agrícola, del tomate, la cebolla y el cacao. No le escuché hablar del tema de la sustitución de la coca, porque ¿cómo va a convencer usted al campesino para que abandone ese sector donde ellos prácticamente tienen como esa economía, porque no creen
en otros sectores de la agricultura? Hemos planteado y ya se ha aprobado un programa piloto de sustitución gradual de cultivos de uso ilícito, con los siguientes apellidos, no hay que aclarar. Sustitución de cultivos sí, gradual, concertada y voluntaria. Y ha sido con 400, casi 500 familias, 100% exitoso. Yo he escuchado a los candidatos que ofrecen palma y minería para superar eso, y eso no es cierto. Mire, la cantidad de hectáreas de palma se ha duplicado y triplicado desde que empezaron, y eso no reduce los cultivos de uso ilícito en la región. Nosotros lo que tenemos que hacer, y ese programa piloto de sustitución fue exitoso, ¿sabes por qué? Porque por fin el Estado reconoció que tenía que entregarle a los campesinos subsidios integrales para la producción de alimentos, soberanía alimentaria, es decir, acceso también a oportunidades de que pudieran la familia contar con los recursos necesarios, apoyo en maquinaria, en herramientas, en semillas. Eso es todo lo que hace falta. Yo incluso en las reuniones digo, bueno, ustedes me hablan de que los políticos les están ofreciendo 50.000 por la compra de su voto en las zonas rurales. Yo le digo, nuestro programa de gobierno en desarrollo agrario integral tiene la propuesta de darle 5.600.000 pesos a cada campesino para promover la producción de alimentos en 4 hectáreas. Gracias, doctora Judith. Cerramos ese bloque de contrapreguntas sobre el posconflicto con Olga Lucía Cotamo de RCN Radio. Esta pregunta va dirigida para la doctora Mila Patricia. Doctora Mila, usted hablaba de las dificultades de la zona del Catatumbo, de la presencia de grupos al margen de la ley, de las dificultades económicas, pero también hay un grupo de hasta la sociedad campesina que se considera que la reserva campesina sería el mejor modelo económico para salir de la crisis. ¿Usted qué piensa de esa posición? No aprobamos una zona de reserva campesina. ¿Por qué? Porque es que la gente de bien del Catatumbo no la quiere. No la quieren ni siquiera los Barit, la zona de reserva campesina. Es más, las comunidades indígenas son las que en este momento tienen frenada la zona de reserva campesina. Sería como un pequeño Caguán dentro del norte de Santander, y nosotros ya los colombianos vivimos lo que fue eso, y no queremos, tras de que el acuerdo de La Habana pareciera que fuera el acuerdo de impunidad, de que sea en esta zona donde se venga a hacer una zona sin ley y sin Dios, donde van a poner sus propios candidatos, y ahorita, por ejemplo, en estas épocas electorales, donde ni siquiera nosotros, los del Centro Democrático, hemos podido llegar a ciertos municipios de las zonas del Catatumbo. ¿Cómo será con estas zonas de reserva campesina? ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio entonces a este bloque que es libre para los periodistas. En ese momento, cada uno de estos periodistas que hoy nos acompañan van a hacerle una pregunta a los candidatos a la gobernación de Norte de Santander. Iniciamos con Carlos Salazar. Bueno, le voy a hacer una pregunta así a boca de jarro a Juan Carlos, con quien tenemos una buena amistad, pero entre más amistad, más claridad. Usted está hablando del cambio, está hablando, dice que si no cambiamos nos jodemos. ¿Cómo va a plantear ese cambio? ¿Y si cree usted que la gente le crea a usted en ese cambio cuando la familia García Herreros ha manejado el departamento durante tantos años? Su hermano fue gobernador, su hermano fue senador, fue congresista. ¿Cómo plantearle a la comunidad que usted es el cambio llegando a la gobernación del departamento? Bueno, primero quiero aclararle que los García Herreros nunca han manejado en el departamento. Han tenido épocas que en los 166 años que dice la doctora Mila han sido 4. Uno de mi papá en 1962 y 3 de Jorge entre 1998 y 2000. Usted comprenderá que 4 años es poco tiempo. Hoy el periodo son 4 años. El cambio lo necesita el departamento y García Herreros lo propone porque García Herreros es un empresario y no un político tradicional. Tal vez en la familia siempre se había desayunado, almorzado y comido política, pero Juan Carlos García Herreros es un empresario desde los 19 años. Y la combinación entre empresario político es lo que está dando la pauta hoy en Colombia, donde las ciudades y los departamentos exitosos los manejan empresarios políticos.
porque tenemos una concepción distinta de lo que es la construcción de una sociedad, la posibilidad de vencer la pobreza. Ciudades como Montería, que hace 4 años era un municipio tremendamente corrupto e ineficiente, hoy tiene el mejor alcalde del país. Barranquilla, producto de esta gerencia de un empresario político, tiene el menor desempleo, el mayor crecimiento y el mayor interés por empresarios nacionales e internacionales de instalarse allí. Lo mismo pasa en la gobernación del Cesar. Un gobernador, empresario político, es hoy el mejor gobernador del país. Gracias, Eso doctor Juan representa Carlos. el cambio, doctor. Gracias, doctor Juan Carlos. Seguimos con Olga Lucía Cotamo. Bueno, esta pregunta va dirigida para la doctora Judy. Un tema importante tiene que ver con el páramo de Santurbán y en estos momentos enfrentamos situaciones difíciles por los cambios climatológicos y también hay empresas internacionales interesadas en la explotación de otros minerales, pese a la anunciación del Ministerio del Medio Ambiente y de Minas y Energía. ¿Cómo entrar a proteger ese patrimonio del norte de Santander? ¿Qué proyectos concretos aplicaría, ejecutaría para protegerlo? Olga, muchísimas gracias por traer ese tema a colación. Mira, ayer fue totalmente ausente, invisibilizado en el debate de ATN. Y hoy en los temas que ustedes pusieron estructuralmente tampoco se tocó. A esta candidata es muy sensible y muy comprometida con ese tema. Yo soy ambientalista, he defendido incluso el páramo de Santurbán por la vía jurídica, fui interviniente administrativa en ese caso frente a la explotación de la Grey Star, la empresa en su licencia ambiental de explotación de oro. En concreto, en nuestro programa de gobierno, en el eje territorio ambiental verde y protegido, absoluto compromiso, Olga y televidentes, con la protección y conservación jurídica y material de esos ecosistemas estratégicos, de esas áreas y zonas que son ecosistemas vitales, o sea, fuentes de vida. El páramo de Santurbán, hay unas figuras que son importantes tenerlas presentes. Las creaciones de algunas de ellas van a depender del orden nacional y regional, pero la protección material de lo que podamos hacer en el concurso con los municipios de los que se comparte áreas. Mire, el tema de la producción de aguas. No sé si los televidentes, bueno, por lo menos a la ciudad de Cúcuta, son los productores de agua y por eso hay que preservarlos y cuidarlos de manera radical. Doctora Judith Maldonado, gracias. Jorge Colmenares del Canal Tro. Yo quiero hacer una acotación a la pregunta de Carlitos. Perdóname, doctor, pero si no es a todo el país, si a la mitad un García Herrero lo manejó desde la fe y fue el padre de Rafael García Herrero. Perdóneme, pero todo el mundo a las 7 en punto era fijo y conozco de cerca la hora del Ministro de Dios y era palabra lo que se cumplía, lo que él ordenaba. Entonces, en eso desde la fe yo sí creo que los garcianeros manejaron al menos la mitad del país de la fe católica. La pregunta mía es la siguiente, empezando por la doctora Mila. ¿Qué opina del... Sí. No, yo no estaba contando nada malo, sino que sí. Doctora Mila, ¿qué piensa del tema tan manoseado en campaña política como el proyecto Cinera? Es una pregunta para los tres. Sí. Doctora Mila. El tema del Cinera es un tema que debe involucrarnos a todos los nortesantanderianos. No entiendo por qué el gobernador, que ha debido liderar que fuera el Cinera y no un acueducto Compes, lo que se debería hacer aquí. ¿Por qué? Porque mientras Santander lleva 2 embalses, nosotros estamos haciendo ahora marchas para que nos den un embalse. Por todos los beneficios, el Cinera es el proyecto ideal. ¿Por qué? Porque genera empleo, porque va a regular el caudal para que los que siembran en el valle arroz y todo no se queden sin agua, porque va a generar electricidad, porque generaría turismo y sobre todo porque nos asegura tener agua. Entonces, ahí es donde hay que poner por encima lo que más le conviene a este departamento y no acuerdos entre políticos. Así es. Doctora Mila, gracias. Doctora Judith, por favor. Bueno, esta candidatura sí mantiene una distancia crítica y una desconfianza profunda con el tema del Cinera. Ese cuentico está peor que las 20.000 casas en el aire y les voy a decir por lo siguiente. Yo me he leído a profundidad todos los documentos que hay sobre ese tema y para resumirles, porque el minuto y medio complicado,
El primero, es un proyecto que se pensó hace 50 años. Cualquier mente con dos dedos de frente, eso no es viable, o sea, no se puede traspolar en el tiempo, creer que algo que fue viable hace 50 años lo es ahora. No tiene estudios técnicos. Apenas hace 12 años, en el año 99, vino una comisión canadiense. Pero sí hay algo que les gusta mucho a los políticos y es ponerle precio, porque ha subido de 380 millones de dólares a 560. Estuve en un foro de Corponor y le pregunto yo a la autoridad ambiental, ¿cuál es su concepto técnico ambiental del proyecto Cinera? ¿Y sabe qué me contestaron? Ninguno, porque acá jamás han presentado un documento sobre ese proyecto, ni sobre ese, me aclaró el subdirector, ni sobre el acueducto metropolitano. Es decir, eso existe en la imaginación de los políticos. Y acá, norte santandereanos, se acordarán de esta candidata, 4 años, y si eligen a alguno de estos 3, porque el ausente William Villamizar lo tiene en su programa de gobierno, lo que se van a llevar es una platica con estudios y nada más. Aquí ni Cinera ni acueducto metropolitano va a haber. Gracias, doctora Judith. Doctor Juan Carlos García Herreros. Bueno, la verdad es que el Cinera, que sí está hablado hace 50 años, hoy no tiene los estudios técnicos y financieros que permitan embarcarnos en esta obra de posiblemente $1 billón de costo. Sin embargo, sí necesitamos un reservorio de agua que nos permita regular, que nos permita irrigar 12.000 o 14.000 hectáreas nuevas en el distrito de riego, que nos dé agua segura a los municipios del área metropolitana, que hoy tienen una gran fragilidad en el suministro de agua. Villarrosario y Los Patios no tienen confiablemente un acueducto. La bocatoma del municipio de Villarrosario es algo construido hace 80 años, con una fragilidad absoluta. En Los Patios el acueducto depende de una quebrada como la Honda, y en Cúcuta las limitaciones son enormes, con alto riesgo y producto de la atravesada del oleoducto, que ha generado esta controversia y esta posibilidad de hacer esta equivocación con el acueducto metropolitano, que sin ninguna duda es catastrófica para la economía regional. Pero el Cinera, si se encuentran los estudios adecuados, esos estudios que hizo la doctora Judith, los hizo mi hermano Jorge cuando fue gobernador, con el alcalde de la época. Hoy tuvo el señor gobernador 2.000 millones de pesos para hacer el estudio y no hicieron el estudio técnico y financiero, porque una cosa es la técnica y otra cosa es la financiera. Es posible que no dé energía, que es lo que produce el cierre financiero de los grandes embalses. Gracias, doctor Juan Carlos. Hay contrapregunta por parte de los periodistas. Olga Lucía Cotamo. Sí, quiero aprovechar para la doctora Judith, que de pronto por falta de tiempo hay 2 respuestas que no estoy satisfecha. Una que tiene que ver con la del páramo de Santurbán, que usted considera que es ambientalista, pero no me dijo cuánto invertiría al ejecutar este proyecto. La segunda, usted habló del acueducto metropolitano. De llegar a ser gobernadora, ¿usted pararía este proyecto del acueducto metropolitano, que al parecer arrancaría en la próxima administración ya? Mira, Olga Lucía, empecemos por la última. Efectivamente, ninguno de los 2 proyectos existe. Lo que hay es un COMPES del año 2014 que habla sobre el adecuamiento o mejoramiento del suministro de agua. Aquí le están metiendo carreta, literalmente, a los norte santandereanos. Ni Cinera ni acueducto metropolitano, les digo, no hay documentos que hablan. Están usando el tema, como dijeron por acá, para hacer marchas. Así como por acá también usando el tema, mira, de derechos humanos. Imagínense, estas cosas a mí me molestan profundamente, Olga Lucía, porque hay ropa que uno no debería ponerse, hay trajes que le quedan grandes y que le quedan a uno pequeños. Que venga William Villamizar a hacer el quintazo por los derechos humanos. Entonces, ese tema no es tan aterrizado. Nosotros sí tenemos en nuestro programa de gobierno una apuesta por la producción de agua, por la suministro de agua, e incluso decirle a los norte santandereanos, el agua no es un servicio público. La Corte Constitucional ha dicho que es un derecho fundamental. La gobernación debe subsidiar el consumo al mínimo vital. Ese sí es un compromiso de esta candidatura. Frente al tema, Olga Lucía, porque no entendí la pregunta, pensé que me habías dicho qué vas a hacer por la protección. ¿Cuánto se invertiría? Protección jurídica y material. Ahora me preguntas cuánto vamos a invertir de los recursos del departamento. Nosotros
Hoy sabemos que apenas el 0.7% de lo que pasa el departamento va a la corporación autónoma y ahí se queda, ¿no? Se empantana la platica. Así nos toque sacar de nuestros propios recursos para la protección material, que es toda la cultura ambiental. Gracias, doctora Judith. Carlos, por favor. Yo le quiero preguntar a la doctora Judith, porque no entiendo todavía, usted representa a dos partidos que son de izquierda, y lo dijo aquí internamente que usted no tenía ideas de izquierda. Sin embargo, se le nota muy claramente que usted está defendiendo zonas de izquierda, que son la zona del Catatumbo. ¿Por qué asumió usted esta candidatura de dos partidos de izquierda que no concuerdan con su ideología? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta para poder aclararlo a todos los televidentes del departamento. Lo decíamos por fuera del micrófono en un descanso. Efectivamente, esta candidata no es de izquierda. Yo no he militado en ninguna estructura de izquierda ni he tenido formación de izquierda. No hago parte de la militancia ni de la directiva del Polo y de la UP. Yo soy candidata popular. Fui propuesta por los sectores sociales, de víctimas, de campesinos, de jóvenes, de estudiantes, de mujeres. 87 organizaciones sociales y populares me postularon. Y ¿sabes qué, Carlos? Me dijeron: vaya y busque el aval de partidos que sean decentes, creíbles y confiables. Y esta candidata se fue a hacer la tarea. Fui a buscar el aval de Alianza Verde, de ASI, de Maíz, de Polo, de UP, hasta el MIRA. Dos partidos creyeron en esta candidatura popular. Yo no soy la candidata, y ellos lo saben. Yo no soy la candidata que surgió del Polo, ni la candidata que surgió de la UP. Me dieron el aval, pero la buena noticia para los nortesantanderianos es que cerrando la contienda electoral por adhesiones, ahora sí soy una candidata que representa la alternatividad y la independencia. Se adhirió a esta candidatura todo el partido ASI, se ha adherido a esta candidatura los candidatos más importantes de Alianza Verde en el departamento, y se ha adherido a esta candidatura el partido Maíz a nivel municipal de Cúcuta. Muchas gracias, doctora Judith Maldonado. Nosotros nos vamos a una siguiente pausa, recordándoles a ustedes que estamos desde la Torre del Reloj, acá en la capital de Norte de Santander, con este gran debate de medios, hablando con los candidatos a la gobernación de Norte de Santander. Ya regresamos. Continuamos con este gran debate desde la capital norte santanderiana. Estamos con los candidatos, con las personas que quieren llegar a ser gobernador o gobernadora de Norte de Santander. Han presentado acá sus propuestas, han presentado su hoja de vida, ya han respondido muy juiciosos a cada una de las preguntas que han hecho nuestros periodistas y de la temática que hemos manejado durante este debate. Llegó el momento en que entre ellos mismos como candidatos se pregunten, y es el momento en que inicien. Vamos a iniciar con la doctora Mila. ¿A quién de sus compañeros de debate quisiera hacer la pregunta? A William. Pero no está William. Todos queríamos preguntarle a William, pero no viene. Está buena la idea, se le acepta. Adelante, por favor. ¿A quién? ¿A uno solo? Si quiere a los dos también. Bueno. Le preguntaría algo sencillo a la candidata de la UP y del Polo, lugar de nacimiento, y a William le preguntaría, o más bien lo invitaría a hacer una campaña sin politiquería. Bueno, para todos los nortesantanderianos, yo soy nacida en la ciudad de Bucaramanga. Mi madre es la menor de todos los hermanos. Tenemos una maravillosa tía en Bucaramanga que tiene 92 años, entonces ella siempre con mis dos hermanos, es decir, los tres partos los tuvo en la ciudad de Bucaramanga porque la tía Carmen era quien le ayudaba a cuidar la dieta. Pero decirles, mire, el lugar de nacimiento no es garantía. Si eso fuera, por supuesto, tendríamos un departamento sin problemas, porque ha sido gobernado por un oriundo de Arboledas y por otro que dice orgullosamente cucuteño. Yo cuando voy a contratar los servicios, a veces de un plomero, yo necesito es que sea buen plomero,
El hecho de que nazca en algún lugar de Colombia a mí no me da la garantía de que sea buen plomero. Yo me hice defensora de derechos humanos acompañando a los sectores sociales deprimidos y marginados de este departamento. Me duele, Mila, estoy comprometida. Tú dices que los conoces, yo también, los he recorrido los 40. He vivido y compartido con ellos. Tú dices que no puedes ir al Catatumbo. Yo lo que no puedo es estar en reuniones al tiempo. ¿En dónde fue que hiciste? Ocaña, Los Patios y Cúcuta. Yo no tengo helicóptero para hacer campaña. Y yo creo que el helicóptero sí lo lleva a uno a donde sea. Doctora Judith, doctor Juan Carlos, usted, doctora Mila, ¿le iba a hacer alguna pregunta? No. Doctor Juan Carlos, por favor, ¿a quién le quiere dirigir su pregunta? ¿Si a las dos o a una sola? Yo quisiera, porque yo oigo hablar mucho de turismo, pero no veo la posibilidad de turismo por ahora en muchas regiones del norte de Santander. ¿Cómo hacer turismo si no tenemos la infraestructura ni hotelera, ni la infraestructura vial, ni la infraestructura de un turismo ecológico? Porque no la hay. Entonces quería preguntarle a la doctora Judith cómo se hace turismo en un departamento con tanta deficiencia. Mira, creo que su merced no fue al primer foro departamental de turismo que nos invitaron en Pamplona. ¿Recuerdas, Mila? Allá conocimos mucho de la materia, yo también la he estudiado bastante. Mira, hay al menos 9 alternativas de turismo en norte de Santander. No todas requieren el turismo, digamos, suntuario, al que de pronto quienes quieren ir a mar y playa está. Primero hay ecoturismo. Segundo, hay turismo comunitario, es decir, conocer y acercarnos a culturas. Hay otro turismo que es relacionado con las festividades, por supuesto, el encanto que hay detrás de ir a cada feria y fiesta, independiente de algunas condiciones de limitación. Tenemos la posibilidad de hacer turismo histórico, es decir, los centros. Este departamento es el centro de la historia de la vida republicana. Por supuesto, los hechos históricos más importantes ocurrieron en Ocaña, en Villa del Rosario. Entonces, hay una potencialidad que se puede aprovechar. Está el turismo sacro, es decir, aprovechar las fiestas religiosas. Por supuesto que podemos hacer turismo en Pamplona. Y esa es una de las apuestas productivas. Mire, hay estudios que dicen que es una de las actividades económicas que generan más riqueza en el mundo, por encima del tráfico de armas y del tráfico de drogas, y que por supuesto genera empleo directo e indirecto, porque está asociado a eso que dices, Juan Carlos, servicios de transporte, alojamiento y alimentación. ¿Quiere hacer contrapregunta, por favor? Los pamploneses dicen que el turismo sacro no funciona en Pamplona porque dura 2 días de los 365 días. Todo este turismo que planteas, fuera de Cácota, que en realidad tiene una posibilidad interesante y que lo está logrando con algún turismo internacional, lo demás, la playa, Ocaña, el Villarrosario, no tienen las condiciones colaterales que permitan tener interés en un gran mercado, porque este negocio, que sí es muy interesante, pero necesita tener ingredientes que jalonen un buen número de turistas y sea realmente generador de unos proyectos productivos que generen empleo y mejoren la economía de la zona. No nos pasa a nosotros. Tenemos sitios muy lindos, sin ninguna duda, pero no hay la infraestructura, porque es que el Estado no pone las condiciones para que haya empresarios exitosos. Entre otras cosas, por ejemplo, el Cariongo. El Cariongo lo vendió el doctor William. Entonces ya no hay hotel ahí mejoró la infraestructura, pero no hay la suficiente infraestructura hotelera ni una complementación de este turismo sacro que solo da 2 días, de los 365 o 3. La pregunta directa, por favor. ¿Cómo hacer turismo, cómo interesar a los clientes para que vengan al norte de Santander a generar un turismo que se vuelva rentable si no hay la viabilidad y no hay la infraestructura hotelera y no hay la disposición? Por ejemplo, en la provincia. Juan Carlos, la pregunta. ¿Cómo habla usted de turismo sin tener todo esto? Mira, te la tengo. El 68% de las personas que hacen turismo no buscan lo que tú estás diciendo. No queremos los grandes hoteles
ni el transporte aéreo. No. La vía para llegar en el vehículo. Por supuesto, iba a haber transporte, pero mira, lo que no hicieron, hablemos de William, lo que no hizo el candidato conservador que estuvo en la gobernación hace 8 años, no, fue elegido gobernador por el Partido Conservador. Digámoslo claro. Lo que no hizo él, me va a tocar llegar a hacerlo a mí. Lo que no ha hecho ustedes, la clase política, me va a tocar hacerlo a mí. Arreglar las vías terciarias y secundarias. Entonces, efectivamente, Juan Carlos, hay alternativas. Mira, los extranjeros vienen por otras expectativas. Están yendo a Cácota, asilos, a sitios hermosísimos. Tuve la fortuna en el diálogo social de conocer una tesis de maestría sobre todos los lugares de ecoturismo en norte de Santander. Me dejaron listo un plan de turismo, hice diálogo social con las organizaciones que hacen turismo y por supuesto, créeme Juan Carlos, hay una potencialidad enorme. El turismo no requiere solo infraestructuras como un hotel Cariongo. Hay gente que no quiere hacer turismo gastando 6 millones de pesos. Todos queremos hacer turismo, ojalá con 600.000 pesos y disfrutar momentos maravillosos con la familia, con los hijos y la búsqueda de nuestras propias raíces, ir a los centros culturales. Gracias, doctora. Y naturales. Doctora Judith, sigue su pregunta, ¿a qué candidatos y a los todos? Bueno, el tema del Cinera, es que a mí sí me da mucho pesar con la falta de respeto que tienen con los norte santanderianos. Es decir, no tocan el tema de manera profunda. William, ¿por qué tiene... William, contéstanos, en tu programa de gobierno está el proyecto Cinera, se comprometió con eso. Yo no sé, le quería preguntar si lo va a terminar o solo se va a gastarlo en los estudios. Pero como no está, Juan Carlos, tú lo tienes también en la página 17 de tu programa de gobierno. Ahí dice que está comprometido con el Cinera. ¿Qué nos va a entregar? ¿Los estudios o el embalse? Pues por ahora... ¿Cuánto va a gastar la gobernación? Porque será el sudor de nosotros y el trabajo nuestro el que seguramente pondrá el aporte de los recursos del departamento. Como los empresarios somos serios, no nos aventuramos en obras que posiblemente no sean la solución a los problemas. Total que lo primero que hay que hacer y lo primero que haré son los estudios técnicos y financieros que nos digan si es posible técnica y financieramente hacer el Cinera, porque si el Cinera vale 2 o 3 billones de pesos, pues es imposible hacerlo. Los cierres financieros de los embalses los da la energía, no los da ni la regulación, ni la venta de agua a los acueductos, ni la venta de agua de riego, ni tampoco los temas de turismo. La energía es la que le da el cierre financiero. Por eso Hidrosogamoso, que costó 4.5 billones, genera 630 megavatios. Tiene cierre financiero sin ninguna duda. El Cinera, dicen los expertos, que da 105 megavatios, aunque me dicen algunos otros que los últimos expertos hablan de 60 megavatios. Y si cuesta 1 billón de pesos, pues el cierre financiero no se da. Pero aquí hay un componente social, un componente de irrigación de estas 14.000 hectáreas nuevas, de regulación, que es verdaderamente muy importante hacia el norte de la represa. Ese río pasa de 7 metros cúbicos en verano a 300 metros cúbicos en invierno. Y cuando pasan los 300 metros cúbicos es prácticamente un tsunami, que acaba con grandes propiedades al norte de la represa. Total que tiene unos componentes sociales muy importantes. Bueno, lo primero que hay que hacer entonces es ajustar el programa de gobierno, porque no es eso a lo que usted se está comprometiendo con los norte santanderianos. El texto dice lo contrario. Y me dicen que le puedo hacer una pregunta también a Milla. Y dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Doctora Milla, ya sabe cuál es, pero hoy sí nos trae la respuesta. Se la hice en el debate de Ocaña y se la hice ayer en el debate de ATN. Yo entiendo que la bandera del Centro Democrático es la seguridad. Y estoy de acuerdo, por eso elegimos a Uribe cuando lo elegimos, porque nos dijo que esta guerra tocaba era ganarla, lucha frontal contra el terrorismo, vale. No le alcanzaron los 4 años para acabar con el terrorismo, le dimos otros 4, ¿sí? A mí me duele que nos ha costado 6.700.000 víctimas y 210 billones de pesos. Pero
usted tiene en su programa de gobierno y lo titula así: Norte de Santander seguro y productivo. La pregunta se la ha hecho: ¿cuánto y en qué porcentaje del presupuesto departamental, cuánto nos va a costar a nosotros la seguridad que usted nos promete? ¿Y en qué porcentaje en relación con la productividad que aspira a desarrollar en este departamento? Le agradezco a la candidata que haya recordado mi nombre, el nombre de mi programa de gobierno, que es un norte seguro Los he leído y un todos norte y los productivo. ¿Por qué? Porque en este momento eso es lo que necesita el norte de Santander: seguridad y productividad. ¿Y cuánto me va a costar la seguridad? Me va a costar el 1% del presupuesto de educación si nos vamos a ir a un discurso populista sobre el tema de que la educación es lo mejor, no sé qué más, o a un discurso El 1% de educación, el ¿qué sería 1% cuánto? ¿Qué del sería porcentaje de educación es lo que está contemplado actualmente en el presupuesto para seguridad. No lo voy a incrementar en un solo peso. Pero sí necesitamos liderar la seguridad. ¿Me deja contestar, doctora? Porque ya hizo la pregunta. Porque si es el 1%, no, doctora, no, si usted quiere, usted no puede pensar por mí. Yo estoy contestando lo que yo voy a hacer como gobernadora, y es dar seguridad a este departamento, así como lo hizo el presidente Álvaro Uribe los 8 años que estuvo como presidente. ¿Y sabe también por qué? Porque tendré el mejor asesor en seguridad, que es el presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, para poderle brindar esa seguridad a los nortesantandereanos que nos está haciendo daño. Ya le dije que no voy a incrementar un porcentaje más de lo que está contemplado en el presupuesto. Y la productividad, porque es que si no somos productivos, entonces ¿cómo vamos a salir adelante? Ese es el plan de desarrollo de Mila Romero, la ingeniera civil que está preparada para poder asumir la gobernación del norte de Santander, porque es que además de mi preparación, que no tengo el único posgrado en el mundo, porque soy una mujer como todas ustedes, igual que las que me están viendo, que soy madre, que soy esposa, que sé lo difícil que es trabajar y criar, pues les voy a dar beneficios a las mujeres para que podamos salir adelante. Gracias, doctora Mila, gracias, señores candidatos. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de este debate que estamos desarrollando desde la capital del norte de Santander, no sin antes agradecer a este espacio que fue dado por parte de Oriente Noticias y también un agradecimiento bastante fuerte a la doctora Silvia Corso, quien es la secretaria de Cultura de Norte de Santander, por cedernos este espacio acá en la Torre del Reloj. Ya regresamos con más de este gran debate de medios. Y continuamos desde San José de Cúcuta con este gran debate de medios. Estamos con los candidatos a la gobernación de Norte de Santander. Rápidamente, los periodistas van a hacer una pregunta, tendrán tan solo 1 minuto para preguntar y los candidatos tendrán 1 minuto para responder. Posteriormente, cada uno de ellos invitará a cada uno de nuestros televidentes o le dirá el por qué tienen que votar por ellos. Vamos a iniciar con Carlos Salazar de CMI. Rápidamente, por favor. ¿Y a quién? No, la pregunta, creo que no, 10 segundos para cada uno. 15 segundos para 15 cada uno. segundos para cada uno. ¿Qué obra importante le van a dar al departamento y que sea viable y que ustedes la tengan ya presupuestada, la tengan lista para nuestro departamento durante estos 4 años? Una obra macro. Recuerden, 15 segundos para responder, doctor Juan Carlos. La carretera Tibú, El Tarra, Convención La Mata es la única posibilidad que tenemos para hacer un departamento viable, incluyente y en desarrollo. ¿En 4 años usted la hace? Doctora Judith. Yo quiero regalarle a los nortesantandereanos 40 ecoaldeas, una en cada municipio. Las ecoaldeas van a ser lugares, modelos autosostenibles para romper un poco el modelo de consumo y de forma de vida. Ese va a ser pues uno de los programas consentidos. Doctora Mila Romero. Las vías secundarias para que los campesinos puedan sacar los productos que hoy se les están perdiendo, además de dejar conectado el departamento a nivel nacional. Olga Lucía Cotamo, rápidamente una pregunta para los 3 o para uno solo. ¿Para los 3? Para los 3. 15 segundos para responder. ¿Conocen el estado financiero actual del departamento y cuáles son los planes y políticas a ejecutar para mejorar el estado financiero de la región? Doctora Judith, por favor. Sí, Olga Lucía, el departamento ha venido incrementando sus ingresos desde el 2003 a la fecha. Ahora estamos por encima de 1 billón de pesos, pero lo que vamos a hacer es gobernar con transparencia. Doctor Juan Carlos.
El departamento tiene grandes dificultades financieras, producto de muchos factores. Aquí hemos pasado, como le decía antes, del 1.8% del Producto Interno Bruto en el 2003 a 1.6% en el 2013. Quiere decir que estamos en unas dificultades monumentales. Gracias, porque la doctor población Juan ha Carlos. crecido el 12%. Doctora Mila. El departamento ha crecido en los ingresos debido a las regalías y estas regalías se deben ejecutar de manera honesta, no lo que hemos visto en estos años que han transcurrido y sobre todo por un gobernador que fue destituido para salvaguardar el patrimonio público. Gracias, doctora Mila. Jorge Colmenares, rápidamente la Al pregunta. doctor Juan Carlos García Herreros, fundamentalmente le interesa. Usted ha recibido cuestionamientos por supuestos intereses particulares en el sector palmicultor, pero también ha expresado una política general para el sector. ¿Quiere aclarar algo en este momento? Yo tengo 8 hectáreas de palma en el Catatumbo, producto de una asociación de 11 personas. Total que el interés es realmente muy pequeño. La verdad que este es un proyecto productivo monumental que permitirá sacar de la pobreza a mucha gente en el Catatumbo. Por eso me interesa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Llegó el momento en que cada uno de nuestros candidatos que aspiran llegar a ser gobernador o gobernadora de Norte de Santander, le digan a nuestros televidentes en ese momento, no solamente a los que están acá en Norte de Santander, hay muchos norte santanderianos que están en otras ciudades del país, los cuales también nos están viendo y por supuesto van a votar y van a elegir a su gobernador de Norte de Santander. Así que llega el momento para que ustedes se dirijan a los televidentes. Doctora Mila, ¿por qué el pueblo norte santanderiano debe elegirla a usted como gobernadora? Bueno, ¿por qué? Porque soy una ingeniera que está preparada, tengo la experiencia, he dado buenos logros, tengo la honestidad, pero lo mejor que tengo es amor por esta gente, amor por esta tierra, porque además ustedes pueden ver que no he gastado sumas millonarias en publicidad política, en vallas, en murales, en todas esas cosas, porque no quiero llegar con una gobernación empeñada, quiero llegar con las manos limpias como hasta ahora lo he hecho y quiero llegar a gobernar por el pueblo. Y les hago una invitación a que no se dejen llevar por el populismo, por demagogias. Por ejemplo, un candidato que ni siquiera reconoce los partidos que lo están avalando, pues no va a reconocer los electores que le están dando el voto. Yo los invito a que me ayuden a gobernar y hago una invitación a los candidatos aquí para que nos unamos en torno a la ingeniera Mila Romero y vamos a combatir la corrupción, que es el candidato de Santos. Doctora Mila, muchas gracias. Doctora Judith, ¿por qué cada uno de los habitantes de Norte de Santander y que tienen derecho al voto pueden elegirla a usted como gobernadora de Norte de Santander? Bueno, decirle a todos y todas las televidentes que ustedes tienen en sus manos algo que solo es de ustedes, que es muy sagrado, y es el derecho al voto. Yo quisiera que el voto de cada uno de ustedes fuera un voto a conciencia y por amor, que fuera un voto porque creen en un programa de gobierno que esta candidatura les presenta. Por supuesto, esta candidatura está postulada por los sectores sociales y populares. Yo lo digo en las reuniones, en todos los barrios. Yo no soy la candidata de ningún senador poderoso, no soy la candidata de ningún gobernante de turno nacional o departamental y, por supuesto, lo más importante, no soy la candidata de ningún partido tradicional y corrupto. Quienes me han avalado son partidos decentes, creíbles y confiables. Tenemos el mejor programa de gobierno que intentará sacar adelante este departamento de la grave situación en la que la ha dejado la corrupción y la clase política. Gracias, doctora Judith Maldonado. Doctor Juan Carlos García Herreros, por favor, ¿por qué los norte santanderianos deben elegirlos a usted como gobernador? Primero porque en mi vida o en mi actividad privada gozo de un gran prestigio producto de la transparencia y la honestidad con que he manejado los negocios toda mi vida. Primer punto. Y segundo, porque creo conocer lo que necesita nuestra gente, producir el empleo para mejorar la calidad de vida del pueblo norte santanderiano. Sin ninguna duda, esa es la gran tragedia de las familias norte santanderianas, el desempleo. Ahí arrancan todos nuestros problemas. Sin ninguna duda hay unos complementos desde el Estado, y por eso hablo de instalar condiciones desde la entidad regional, municipal y nacional, para poner condiciones para que hayan empresarios que generen este
este trabajo que necesita nuestra gente. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. A nuestros periodistas, mil gracias. A Carlos Salazar, Olga Lucía Cotamo y Jorge Colmenares, mil gracias por estar con nosotros. A ustedes, candidatos y candidatas, mil gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación que hizo el Canal TRO, porque el único objetivo es de poderle llevar a cada uno de nuestros televidentes quiénes son los candidatos, quiénes son las personas que quieren ser gobernadores de Norte de Santander o gobernadoras. Y a ustedes, televidentes, mil gracias por estar siempre conectados con el Canal TRO. Desde acá estamos haciendo democracia. Muy buenas noches y nos vemos mañana con el debate, el gran debate de medios que tendremos con los candidatos a la alcaldía del municipio metropolitano de Los Patios. Muy buenas noches. Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión.